también copresidente de la CONAM. Y también tenemos el honor de que nos acompañe en esta videoconferencia al licenciado Cristian Morales Furiman, que como usted lo conoce es el representante de la OPS y OMS en México. Gracias. Vamos a seguir con la segunda presentación. El licenciado Enrique Vargas del Villar, que es presidente municipal de Huixquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Prende tu micrófono, Quique. Listo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Primero quiero comentarles que de parte de la MAC tiene todo el respaldo del gobierno federal. Hemos empezado una ruta crítica, ahorita lo platicamos con el doctor, una ruta crítica en nuestro país. Yo creo que vienen las semanas más difíciles que vamos a enfrentar. Yo tengo tres preguntas para el doctor. Una, traemos casi la curva que traía Italia, que trae otros países. Hemos visto situaciones muy delicadas en los municipios. Yo le quería comentar que los hospitales, ahorita me acaba de llegar un mensaje que el Hospital Español ya está completamente lleno de casos COVID. Y los hospitales en los centros urbanos con más habitantes, ¿qué va a pasar en el momento que ya estén saturados al 100%? Me queda muy claro que no tenemos el número de camas, el número de ventiladores para poder hacer frente a esta pandemia. ¿Qué debemos de hacer, doctor, los municipios? Esto yo creo que va a llegar en la próxima semana. ¿Qué debemos hacer cuando ya estén ya los hospitales al 100%? Donde ya no puedan recibir a la gente, en donde ya no tengamos en donde hospitalizar a la gente, los municipios, ¿qué debemos de hacer, doctor? Porque hemos platicado con algunos alcaldes de España, en donde decían, Enrique, los auditorios municipales están habilitados para recibir cuerpos. Vamos a llegar a este tipo de cosas. Y lo pregunto abiertamente, doctor, para saber qué vamos a hacer, de qué nos necesitamos preparar y cómo nos necesitamos preparar para las próximas semanas. Estamos de la mano trabajando con los gobiernos del Estado y con el gobierno federal. Quiero que cuentes, doctor, con el respaldo de Acción Nacional. Son momentos en el país de estar unidos, es el momento de sacar esta crisis en conjunto y de la única manera que la vamos a sacar es trabajando juntos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Quique. Así es. Yo también como Acción Nacional, pues por supuesto, Chihuahua a la orden, doctor. Le pediría al alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, que le ha llovido sobre mojado. Armando, adelante con las inundaciones, gracias. Además de todo. Muchas gracias, Maru. Doctor López-Gatell, un abrazo solidario, un agradecimiento por la reunión y comentar la parte de comentar pues la situación, si no es en esta fase 3 pertinente obligar a que absolutamente todas las personas usen cubrebocas, eventualmente incluso guantes, toda vez que el contacto de manos pues se ha evitado el saludo, pero pues la gente que utiliza el transporte público pues toca pasamanos, escaleras eléctricas, asientos, bordes de los mismos asientos, etcétera. Entonces, y en la calle vemos todavía mucha gente que no trae ni guantes ni bocas. No es el momento de hacer obligatorio como en otros países ya el que todo mundo se cubra las manos, cubra la boca para
pues tener un nivel de prevención mayor. Esa sería mi pregunta, y decirle pues que desde acá en la ciudad estamos atentos y solidarios, comprometidos ahí con las orientaciones que el gobierno federal da, y en particular usted, a quien le expreso mi solidaridad y apoyo incondicional. Un abrazo. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Le dejo la palabra a nuestro alcalde. Ay, perdón, me perdí. La palabra a nuestro alcalde Francisco Javier Castellón, alcalde de Tepic, Nayarit. Adelante, Paco. Gracias, mi querida presidenta. Al igual que los demás, hacer un reconocimiento al doctor López-Gatell por su trabajo y por representar en este momento tan difícil a toda la parte médica que está atendiendo a la población. Las dudas que tenemos acá en Nayarit también tienen que ver con los temas, al menos en Tepic, con los temas de los negocios que son esenciales y los cuales no lo son. Hay algunos que están en la línea, por ejemplo, en el caso de alimentos, hay prácticamente una tensión muy grande entre la autoridad y los vendedores de alimentos, dulcerías, pastelerías, paleterías, están entre que si son o no esenciales para la alimentación o que no verdaderamente su funcionamiento no tiene nada que ver con el tema de la alimentación. Eso pues finalmente se ha resuelto como un acto de autoridad. Y otro es el tema de la obra pública, porque la obra privada, es decir, la construcción privada se ha detenido, pero hay obra pública. Por ejemplo, en Tepic se está trabajando una remodelación del centro histórico, donde han avanzado prácticamente muy fuerte, pero también hay duda si esta obra pública en la construcción de pozos de agua, en el tema que tiene que ver con la introducción de agua potable, o estas obras del centro histórico donde se está introduciendo agua potable, drenaje y se está terminando el adoquinamiento, sean o no actividades esenciales. Son los temas que nos atraviesan todo el tiempo, porque ante la continuación de la obra pública hay un reclamo de parte del sector privado de que ya no se deja continuar a las construcciones de carácter privado. Creo que esos son los asuntos. Nosotros hemos estado sanitizando los lugares públicos. Digo, qué tan conveniente es que lo hagamos. El tema de los túneles sanitizadores, hubo una polémica. En primer momento se dijo que eran muy buenos, en otro momento ya se dijo que no lo eran tanto. Entonces sí, preguntarle sobre este tema de túneles sanitizadores, porque se han estado poniendo al ingreso de mercados o de lugares que todavía están abiertos al público. Entonces, pues mi reconocimiento muy grande, un saludo a todas y a todos mis compañeros, queridos alcaldes, alcaldesas, y estamos al pendiente pues de trabajar todos juntos para mejorar las condiciones de nuestro país, y en algún momento, muy pronto, volvamos a saludarnos de abrazo, de beso y de mano. ¿Verdad? Gracias. Así será, alcalde, Así será. muy pronto. Le cedo la palabra a nuestro orgullo femenino aquí en el buró, a la alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ábalos. Adelante, Anabel. Pues cuando me pidieron el mensaje. Por favor, si pueden apagar su micrófono cuando terminen de hacer uso de la palabra para... Gracias. Lista, Anabel.
¿Dónde está? ¿Se nos salió? Bueno, en lo que regresan, a ver si me permiten hacerle dos preguntas al doctor López-Gatell. Doctor, en esta visión holística o integral que estamos viviendo con motivo de la pandemia, que bueno, pues las autoridades otra vez no teníamos un protocolo, no teníamos una medida, un cómo. Si tenemos un problema de seguridad, sabemos tal vez cómo podemos enfrentarlo. Si tenemos un problema de obra pública, de falta de ingresos, etcétera. Pero este problema no, es una visión integral. Puede parecer difícil, pero usted tiene una visión, además de sustantiva en materia de salud, también de desarrollo organizacional del sistema de salud. ¿Qué es lo que le competiría a los municipios hacer en materia de salud, si es que le tocara alguna función que bueno, pues constitucionalmente no nos toca? Y otra segunda pregunta rápida, el director o el presidente del Centro de Control de Enfermedades, Robert Redfield, de Estados Unidos, emitió una declaración antier diciendo que podía agudizarse el problema del coronavirus en la temporada invernal, que pudiera ser esta más grave. Entonces, preguntarle sobre eso. Y bueno, Sí, eso es. a ver, una duda también, si en el calor el virus es menos potente que en el frío, o sea, también esa duda la tenemos el alcalde. La ponemos como el clima, ¿no? Como la ley de pasteurización, el frío y el calor. Vamos a ver, ¿ya llegaste, Anabel? ¿Regresó Anabel o no? ¿Me escuchas? ¿Ya sí estoy? ¿Me escuchas? Órale. Adelante, Anabel, alcaldesa de Tlaxcala. ¿Tú? Gracias, sí. Sí, aquí estoy. Hola. Hola. Gracias, Maru. Buenas tardes. Decirle que en Tlaxcala nos hemos enfrentado a... Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchas, bueno, Anabel, adelante. A los sectores prioritarios para todas las hipertensas. ¿Me escuchas? Sí, dale. Bueno. Dale. Sí te escuchas. Y con atención personalizada. Pedirle precisa usted pueda dar a conocer una estrategia clara de atención a los tianguis y mercados. En Tlaxcala es lo que más trabajo nos ha dado contener a la gente. Si de la federación hay una estrategia clara de cómo los comerciantes tienen que atender y que los sectores no prioritarios ya no es ayudar muchísimos a conocer. Y por último, doctor, usted que está directo inmediato con la ciudadanía y necesitamos que el presidente se hable. Yo tengo unos sintetizadores, los guardé cuando vi la noticia de que no los podíamos usar y preguntar acá. Ok, gracias. Sí se entendió, la alcaldesa de Tlaxcala era básicamente en dos sentidos. Otra vez en las actividades esenciales y no esenciales, y en cuanto a la legitimidad o la eficiencia, de los túneles sanitizantes. ¿Cierto, Anabel? Y los tianguis, pero si eran esenciales o no esenciales. ¿Cómo apoyar para cerrarlos? Sí, Maru. Ok, gracias, Anabel. Los tianguis. Los tianguis. Doctor López-Gatell, pues hasta aquí, gracias a ti, hasta aquí las intervenciones de mis compañeros. Si nos hace el favor de platicarnos sobre estas dudas que tenemos. Mucho gusto. Antes que nada, yo les agradezco a ustedes este acercamiento y estas preguntas, pero además por obviamente velar por de los municipios, no solamente porque
una de ustedes por la autoridad municipal, sino al final velar por el sentido fundamental del municipio libre. Es una de las grandes conquistas que la historia de México ha dado. Muchas gracias. Y ¿estás muy bien? Sí. ¿Sí escuchan todos? Sí, sí, Ok. sí escuchamos. Que quedó abierto. Sí. Y una manita. Si pudieras hablar un poquito más alto, doctor, Con gusto. que te acerques más. Ahí está. Aquí me están acercando ya, gracias. El micrófono está incorporado aquí en la cámara. ¿Se oye mejor ahí? Sí. Sí, Sí. Perfecto. Súper. Decía que les agradezco por el acercamiento, por las preguntas, que me parecen muy importantes, y también, obviamente, por su liderazgo e interés en los municipios, no solamente el que les corresponde gobernar, sino en general por la vida municipal, que siempre he considerado el concepto del municipio libre es una de las conquistas de la historia de México que debemos siempre preservar. Voy a irme en el orden de presentación de las preguntas, todas me parecen relevantes. Sobre actividades esenciales, que preguntó originalmente el licenciado Garza Villarreal. El acuerdo publicado el 31 de marzo, acuerdo por el que se establecieron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, lo organizamos o lo propusimos y lo adoptó la Secretaría en estos 5 rubros que son las que especifican las actividades esenciales. El inciso A especifica las que son relevantes para atender la emergencia sanitaria. El inciso B, las que están involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, así como la defensa e integridad de las soberanías nacionales y la procuración e impartición de justicia. También la actividad legislativa federal y estatal. Este B me parece que es el que ha causado menos retos de su interpretación o de su aplicación, porque es bastante directo y claro. Dejo pendiente el A para comentar. El D, me salto un poco el C, perdón, para irme al D, porque también creo que es bastante claro, y habla de las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. El E también creo que es razonablemente claro, aunque hemos tenido consultas de algunos detalles, y habla de las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegure la producción y distribución de servicios indispensables, que son agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, y viene un elemento abierto que dice, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría. Me regreso al C, que me parece que, de acuerdo a sus preguntas, y que coincide con varias preguntas que hemos recibido de múltiples partes de la sociedad, es el que se ha prestado más a inquietudes, y es el que dice los sectores fundamentales de la economía. Lo que pretendimos es tener una lista referencial, porque desde luego la complejidad de los sectores económicos, aún con la clasificación que tienen tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Economía y el INEGI, la clasificación que todos conocemos, en donde se categorizan las actividades económicas, pues es una... En primera no coinciden las 3 clasificaciones, lo primero que es interesante de identificar. Si uno toma clasificaciones internacionales es todavía menos coincidente, está la de OIT, está la de la OCDE, está la de la OMC, entonces hay diversas categorías, diversas clasificaciones, pero cualquiera de ellas, hasta la más pequeña, tiene, pues es un libro completo, y obviamente en un acuerdo no podíamos poner todas, y de ellas seleccionar las esenciales, porque aún solamente las esenciales nos darían una lista verdaderamente extensa. Todo esto lo menciono porque así fue el proceso de reflexión sobre las actividades. Revisamos todos estos elementos. También tuvimos a la mano y la consideramos una guía o un lineamiento de actividades esenciales que tiene Estados Unidos y que produjo como elemento fundamental
el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, Department of Homeland Security. Esta fue referencial por muchas razones, pero una de ellas es en virtud de los acuerdos de libre comercio. Se nos planteó por parte de distintas partes interesadas, legítimamente interesadas, incluida la Cancillería mexicana, que tendríamos que considerar cierta armonización. Esto no es trivial, en particular para aquellas regiones del país, estados, en este caso municipios, en donde existe industria que está estructuralmente globalizada, las famosas cadenas de valor. Y una de las que posiblemente son más emblemáticas en este aspecto es la industria automotriz, la industria aeronáutica y otras industrias de la transformación, en donde literalmente están absolutamente desconcentradas las cadenas de valor, y eso pone el reto de tener que sincronizar los esfuerzos para coordinarse entre países y lograr activar la economía o proteger la economía en forma colegial. Dicho sea de paso, esto lo estoy usando como un ejemplo porque hoy o mañana verán ustedes publicarse un comunicado de prensa conjunto con la Secretaría de Economía, pero en el que participamos en la conversación la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Trabajo, y es sobre la colaboración trinacional Canadá, Estados Unidos, México, respecto a la planeación de las actividades de salida hacia la normalidad en la industria automotriz. Pero bueno, entrando específicamente a la inquietud, la lista no pretendía ser exhaustiva, sino referencial, y estábamos conscientes que se iba a prestar, obviamente, a consulta. Y contemplamos un mecanismo de consulta organizado tripartita, que es Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud. Y de común acuerdo pusimos a la Secretaría de Economía como la parte receptora de las consultas y que hace el primer abordaje de interpretación sin constituirse en la interpretación formal, porque esa es una atribución exclusiva de la Autoridad Sanitaria Federal, pero que nos ayudará a hacer más expedito el proceso. Ni les cuento que hemos tenido, yo ya perdí la cuenta, pero son miles, quizás son, yo no sé si ya llegamos a más de la decena de miles de consultas que recibimos por parte de empresas en particular, de todo tamaño, grandes, medianas, pequeñas, de cámaras empresariales, tanto de la industria de la transformación como de la industria del comercio y otras muchas, tanto nacionales como regionales, estatales y locales. Entonces, el proceso ha sido retador en ese sentido. Ahora, hemos encontrado elementos útiles en ver patrones de consulta. Y les pongo tres, sin pretender tampoco hacer una lista exhaustiva. Ahorita, al final de este punto, o de la respuesta de este punto, les voy a decir qué elemento podría ser útil para los municipios para resolver las inquietudes en forma práctica. De los distintos patrones destaco tres. El primero es industria que sí está explícitamente mencionada como esencial, que no sabe que está como esencial porque la razón que sea, pero da la impresión que no tiene la información del acuerdo publicado. Esta no tengo presente qué proporción de las distintas consultas ocupó este primer elemento, pero lo digo porque llama la atención que en esa parte muchas de la inquietud se resolvió simplemente diciendo, la Secretaría de Economía respondía, lee el acuerdo, por favor, ¿no? Estas consultas venían más que de las cámaras, venían de compañías específicas, y más de medianas y algunas pequeñas. Entonces, este es el primer patrón. Lo digo porque muy probablemente ustedes en el propio municipio se pueden encontrar ese tipo de consultas. Entonces, si pensáramos en un algoritmo de respuesta, el primero, por ser el más fácil de resolver, es haga usted el favor de leer el acuerdo y ahí verá que su compañía productora de X de productos pecuarios, pues sí está contenida explícitamente en el acuerdo. Segundo patrón bastante consistente de consultas era lo opuesto. Una industria que
de manera bastante obvia, no estaba representada en el acuerdo, porque hay que tomar en cuenta aquí que habla también de las cadenas de suministro. En algunos casos me estoy refiriendo al inciso A, que es el que habla de los que son directamente necesarios para atender la emergencia sanitaria, y ahí habla de, obviamente, la provisión de servicios médicos, paramédicos, etcétera, y también sus cadenas de suministro, y también sus servicios de apoyo, como limpieza, sanitización, etc. Entonces, ese era un segundo patrón, que era lo opuesto, alguien que era muy obvia, no estaba aquí, y o bien no había leído el acuerdo, o bien no había hecho conciencia, y él la respuesta. Y obviamente hay un tercer patrón de consultas, que es una zona gris, que es amplia y es muy heterogénea, y es el tipo de compañía que tiene una perspectiva interpretativa que quisiera vincularse a una actividad esencial como justificación de mantenerse en apertura. Este ha sido quizá el volumen más grande de las consultas. Quiero dejar muy en claro que todas y cada una de las consultas las hemos considerado perfectamente legítimas y motivadas por un interés razonable de, obviamente, conservar la actividad productiva y por todos los aspectos benéficos que esto implica. Entonces, les pongo un ejemplo. Una industria papelera que lo que dice es, yo soy esencial porque produzco cartón en láminas industriales de las que se hacen cajas para los medicamentos. Suena lógico, ¿no? Si el inciso A habla de mantener activa la respuesta a la emergencia, pues esta compañía puede decir, yo hago el insumo básico con el que otra compañía, que no soy yo, hace cajas de un producto farmacéutico que eventualmente es necesario o podría ser necesario para atender la emergencia. Entonces, es uno de muchísimos ejemplos, ¿eh? Este, entonces, es un poquito más elaborado de resolverlo porque requiere un diálogo y es, a ver, ¿quién es tu lista de ventas? Pues Laboratorio Perengano y Perengano. Muy bien. ¿Qué divisiones de esa industria? Pues esta es esos productos, este es un caso real, los productos farmacéuticos para los que se hacen las cajas con el cartón que tú fabricas, en este momento no guardan relación con la respuesta a la emergencia, porque a lo mejor eran multivitamínicos, por ejemplo, y para responder a la emergencia no se necesitan multivitamínicos, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis. No perder de vista que un elemento fundamental para la evaluación de estas consultas es el tiempo. Porque en este diálogo, en no pocas ocasiones, se invocaba, este es un ejemplo real, el de los multivitamínicos, pero se invocaba, es que una persona que tiene avitaminosis es más susceptible a padecer COVID, o grave. Entonces, bueno, mira, a ver, en primera no hay una evidencia científica clara de lo que me dices, en segunda, entre los planes de la guía de atención médica para COVID no se contempla el uso de los vitamínicos orales, en tercera, si hay un stock de producto, difícilmente que tú cierres por un mes y medio va a impactar en la cadena de suministros del producto fin. Entonces, pero como ven, es un proceso elaborado de ya no los abrumo con otros ejemplos, muy rapidito porque es ilustrativo. Una compañía del centro del país que produce hilo del que se fabrican agujetas y uno de los productos es agujetas blancas para los zapatos de las enfermeras. Y entonces el argumento es que si yo no produzco el hilo blanco, no hay agujetas y los zapatos de las enfermeras no tienen agujetas y va a haber una catástrofe sanitaria. Entonces, como pueden ver, en este volumen inmenso de consultas, pues hay muchas que son estirar el argumento. Entonces, en general, el procesamiento ha sido ese. Es muy útil y ha sido muy útil, además está amparado en las atribuciones legales. En el caso de la autoridad sanitaria proceden directamente de la Constitución.
el artículo 73, fracción 16, es muy importante que haya un proceso centralizado. Y esto lo digo porque, aunque simpatizo completamente con la perspectiva de lo que comenta el licenciado Garza Villarreal, si se desconcentra el proceso, se empieza a volver muy caótico, no solamente porque resta efectividad o erosiona la efectividad de la intervención sanitaria, sino porque además empieza a entrar en contradicciones. En un momento dado, incluso sectores de la Administración Pública Federal quisieron intervenir. El sector que coordina SADER, ¿no?, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, el de Comunicaciones y Transportes, el de Turismo. Pero entonces, la perspectiva era, denle a cada Secretaría de Estado el tramo que le corresponde, ¿no? Y no, resolvimos en el Gabinete Federal que eso no era procedente, porque entonces se empezaba a interpretar de múltiples maneras y entrábamos en contradicciones, con consecuencias. Primera y la más importante, debilitar la acción sanitaria preventiva para un asunto tan grave. Y segundo, entrar en posibles contradicciones tanto administrativas como jurídicas. Por ejemplo, lo que sería muy delicado es entrar en un punto donde se pudiera interpretar discriminación en términos del artículo 1 constitucional, y que alguien dijera, ¿por qué abriste tal empresa que es análoga a tal otra empresa? ¿No? Entonces, se ha mantenido mucho esta interpretación centralizada, por esta razón. Básicamente es lo que quería comentarles. Varios de ustedes comentaron esto. Sobre elementos específicos, tomemos de las paleterías, que me parece también un caso real que presenta el licenciado Castellón Fonseca. Pues sí, efectivamente, el espectro de los alimentos es extraordinariamente amplio y se vuelve complejo ponerle el límite de qué es alimento y qué no es alimento. Y les platico dos casos también emblemáticos. Primero, los alimentos y las bebidas industriales no alcohólicas. Por el alcohol hubo una resolución bastante clara y rápida, y fue: el alcohol no es esencial, ¿no? Pero luego venía el tema de las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas industriales son esenciales. La postura, y yo mismo la sostengo por razones obvias de salud pública, es que no, que definitivamente las bebidas azucaradas embotelladas, que tienen un altísimo poder calórico y bajísimo o nulo de valor nutricional, que son el motor principal de la epidemia de obesidad en México y el mundo, no son esenciales. Pero alguien argumentó, principalmente del sector de bienestar, que dijo: en comunidades rurales pues se hidratan con refrescos, porque no hay agua potable. Entonces, les confieso, me empezó en el fondo de mi corazón, pero bueno, tuvimos que conceder que era de manera práctica, y que bueno, seguir tomando refrescos por 2 meses, pues a lo mejor no hacía tanto daño, ¿no? Ya vendrán los certificados que ya... Entonces, y el otro fue cerveza. Y ahí el argumento con la cerveza, precisamente por eso al inicio mencioné este tema de armonización con socios comerciales internacionales, nos pusieron una lista de cerca de 25 países que, tanto en este momento de COVID, era el caso de Estados Unidos, como en otras épocas, en condiciones más o menos análogas, habían permitido como esencial la cerveza. Entonces ahí tuvimos que procesarlo de manera más detallada, primero con un argumento de no esencial, porque nadie pudo demostrar que la hidratación básica dependiera de cerveza, y segundo con argumentos fundamentales de salud pública, no tanto con el riesgo de daño hepático, que requiere mucho más tiempo de consumo, sino el tema de la salud mental, la violencia y las adicciones que claramente se producen o se inducen con un fenómeno de estrés postraumático. Y ya teníamos algunos relatos técnicos importantes de los países europeos sobre el efecto del estrés postraumático en el incremento de adicciones. Entonces ahí la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, nos pudo estructurar evidencia, y no se abrieron las cervezas, no se abrieron. Aclaro, por si quedara la referencia, que en algún momento, hace cerca de 2 semanas o un poco más,
hubo una disposición de Secretaría de Agricultura, de una dirección general sobre cebada, que emitió un oficio autorizando la compra de cebada. Hubo un pequeño desfase, porque se interpretó como que ya liberaron la producción cervecera, tocamos base entre todos, y dijimos no, de ninguna manera, pero sí no queríamos que el sector campesino se quedara con la cebada y esto les causara un daño social, económico, etcétera, incluso sanitario, por el hecho de que se echaran a perder toneladas y toneladas de cebada. Pero solo se permitió que se transfiriera a los almacenes de la compañía cervecera. Obra pública. Obra pública ciertamente no está considerada en el acuerdo como actividad esencial, excepto que se pueda demostrar alguna de las dos supuestos. Uno es que exista, y esto es la última frase del inciso 6 del acuerdo, el artículo 2, el artículo primero, que dice que actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles sobre su formación. Y lo segundo es el inciso E, donde son obras necesarias para conservar, mantener o reparar infraestructura crítica, y ahí sí viene de manera explícita cuáles elementos. Entonces, una obra de agua potable, porque se fracturó una tubería, pues definitivamente se tiene que reparar. El riesgo inminente de que se dañe una tubería mayor de drenaje, pues se tiene que reparar, ¿no? Pero con el ejemplo que presenta el licenciado Castellón, pues ¿cómo se llama? El adoquinado de una calle, en un momento dado no es esencial, ¿no? Para que quede claro, todo es importante. No hay prejuicio alguno decir importancia relativa, todo es importante, ¿no? Un elemento estético puede ser importante. Pero el punto, por eso hice referencia al tema del tiempo, es qué consecuencia podría tener que durante un mes, o mes y medio, o dos, lo que llevamos, no hubiera adoquín en una calle que a lo mejor llevaba año y medio con necesidad de adoquinamiento. Entonces, esa es un poco la perspectiva. Espero haber respondido con suficiente claridad el tema y me paso al segundo tema. Monitoreo y decenas de miles de pruebas, que nos decía también el licenciado César Gámez. Este ha sido un tema recurrente en la sociedad, en distintos sectores públicos y sobre todo privados y sociales, más privados que sociales, y también en el sector público por parte de los señoras y señores gobernadores de los estados. Cada vez que surge la consulta, nos tomamos la disciplina de decir, respondamos ante la inquietud con lo más actualizado de la evidencia científica. Y esto porque sabemos que en tecnología diagnóstica, pero también en criterios de uso en salud pública durante una emergencia sanitaria, esto es sumamente dinámico. Y puede ser que el día 2 de la epidemia se tuviera criterios ABC, pero que en el día 48 esos criterios ya hubieran cambiado. Nosotros rutinariamente monitoreamos a través de nuestra unidad de inteligencia epidemiológica la conferencia de prensa del doctor Tedros, director general de la OMS, lineamientos que produzca el Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de los de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? También monitoreamos disposiciones de la FDA y de la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos. Y también tenemos, vía distintas redes profesionales que se han ido configurando varios años, diálogos directos con agencias de salud pública internacionales muy reconocidas. Por ejemplo, el Instituto Robert Koch de Alemania o la Agencia de Salud Pública de Canadá. Desde luego también, y aquí quiero aprovechar que está presente para agradecerle, uno de nuestros puntos focales más útiles para mantenernos al día en estas consultas es la Organización Panamericana de la Salud. Y agradezco aquí al licenciado Cristian Morales y al doctor Jean-Marc Abastou, quien es el asesor regional de bioseguridad y respuesta a emergencias, que con ellos también tenemos un apoyo importantísimo para decir, este es el criterio vigente, esta es la postura de OMS, la de OPS, la de... Entonces, respondo. Pruebas. Primer elemento.
técnica o tecnología de pruebas. Y aquí quiero esclarecer esta narrativa pública que a veces ha prestado a confusión sobre pruebas rápidas. El estándar diagnóstico para el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, desde el punto de vista tecnológico, es la prueba PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que pertenece a un conjunto de pruebas que se llama el conjunto pruebas moleculares. Y esta porque hay variantes de la técnica, vamos a llamarle clásica de PCR, en la medida en que han ido apareciendo nuevos aparatos, nuevas tecnologías, nuevos medios de síntesis molecular del RNA, etc. Pero en general, tenemos tres. Una es la PCR convencional, hay varios fabricantes del método, y esta está presente en todos los estados, en los laboratorios estatales de salud pública, y la tienen también varios laboratorios privados, aunque es relativamente escasa. Sobre todo laboratorios grandes pueden tener, los laboratorios que operan en red. Y más recientemente hay lo que se llama técnica cerrada. La primera se llama técnica abierta, y se llama así porque primero hay que extraer el RNA, el ácido ribonucleico, de las muestras biológicas que se toman a los pacientes, y luego ese RNA ya se procesa propiamente para la PCR, en 2 pasos. Pero las innovaciones se representan principalmente en 2 técnicas o tecnologías que se llaman cerradas, porque todo viene ya en una especie de cassette o de estuche que se pone a la máquina y se pone la muestra y se procesa. Menciono estas últimas porque esas se han prestado a confusión de que son las pruebas rápidas y no son lo que típicamente se le llama pruebas rápidas. Son pruebas que tienen menor tiempo de procesamiento. Esta incluye una que presentó el presidente Donald Trump hace como 2 o 3 semanas en el patio de la Casa Blanca, que produce un laboratorio farmacéutico de diagnóstico que se llama Abbott. La prueba se llama ID Now, y se ve muy prometedora, de acuerdo a las conversaciones que tuvimos con FDA y el análisis de la ficha técnica, y se supone que se procesa en 15 minutos. Aquí la mala noticia es, no está disponible al mercado mexicano, y Estados Unidos, por las disposiciones generales que tomó durante la emergencia, ha decidido concentrar la producción casi entera de este elemento. Entonces no está disponible. Esa es la parte tecnológica. Contrasto esta técnica de PCR con las que típicamente se les llaman pruebas rápidas, sinónimo tiras reactivas. Estos son unos dispositivos de baja tecnología, muy semejantes a las pruebas de embarazo. Entonces es un estuchito generalmente de plástico, que adentro tiene un material tipo tela porosa, que tiene embebidos reactivos que permiten detectar anticuerpos. Y aquí hago la especificación. Las primeras pruebas a las que me referí, estas pruebas moleculares, detectan directamente los componentes del virus, en particular su material genético. Las segundas pruebas a las que me referí, que son las que típicamente se conocen como pruebas rápidas, pruebas reactivas, detectan la respuesta inmune a la infección. Y esto es extraordinariamente importante por lo siguiente. Aunque efectivamente el procesamiento de la prueba es rápido, y es tan rápido que se puede hacer al pie de la cama del paciente, o en el consultorio, o en una feria de diagnóstico en la plaza de la localidad, el proceso biológico para que la prueba tenga alguna utilidad está desfasado respecto a la necesidad del diagnóstico. ¿A qué me refiero? Una persona hoy tiene la infección. Se infectó hace, en promedio, 5 a 7 días, que es el periodo de incubación. Hoy está presentando los síntomas. Si yo le hago la prueba hoy, o mañana, o pasado mañana, o durante posiblemente los primeros 10 días de la infección, la prueba rápida va a salir negativa. O sea, la persona que quiero saber si tiene en este momento COVID o no, posiblemente porque quiero evitar un contagio, la prueba va a salirle negativa y va a resultar en algo que puede ser dañino para la persona y para la población. Para la persona, porque le voy a dar una falsa tranquilidad. Le voy a decir, debe ser otra cosa, no creo que sea COVID.
vete a tu casa. ¿Qué fue lo de Y a lo mejor si es una persona con riesgo de complicarse, se complica en pocas horas y se muere, pensando que no tenía infección por SARS-CoV-2, a pesar de que hay una prueba que en 15 minutos procesó su muestra, que en este caso es una gota de sangre. Para la comunidad, y esto lo relaciono con el planteamiento del licenciado César Garza, que ahorita quería comentar otro aspecto, estimado licenciado Garza, es el tema de la salud pública, la prevención de los contagios. Dado que en los primeros 10 días la prueba me saldría negativa, no me llevaría a una acción de confinamiento, de aislamiento del caso sospechoso, porque me daría una falsa tranquilidad, técnicamente se llama un resultado falso negativo, que me llevaría a decirle, señor, haga su vida normal, usted no tiene COVID, cuando sí lo tiene, ¿no? Entonces, por esa razón, hemos sido extraordinariamente enfáticos en decir, en México no recomendamos el uso de pruebas rápidas en esta fase de la epidemia. Existen cerca de 20 marcas registradas en distintas partes del mundo, pero hasta el momento de hoy, ninguna agencia sanitaria de alta competencia, como la FDA, como la EMA, como la de Australia, la canadiense, varias de las que son nacionales europeas, la ha aprobado. Desde luego tampoco COFEPRIS de México. Y no es ningún prejuicio en contra de estas pruebas, es una realidad técnica de la consecuencia negativa que puede tener sobre todo los resultados falsos negativos. Y la razón científica por la que no se pueden todavía usar esas pruebas es porque no se conoce todavía con suficiente precisión cuál es la velocidad a la que aparecen los anticuerpos. Precisamente hay dos clases de anticuerpos de interés aquí, unos se llaman IgM y otros se llaman IgG. Los primeros, los M, son de respuesta rápida, pero rápida generalmente está desfasada por esos 7 a 10 días. Y los IgG son los anticuerpos de memoria. Pero la ciencia en todo el mundo no ha producido una evidencia todavía confiable y estable de cuál va a ser la velocidad en que se generen estos anticuerpos. Entonces, ahí cierro diciendo, pruebas rápidas, tiras reactivas, no. Pruebas moleculares, cualquier tecnología que haga más rápido, que bueno, ya. Ahora, me paso a lo último, que es decenas de miles de pruebas. La pregunta clave aquí es la que sigue de la propuesta de hagamos decenas de miles de pruebas. Y es, ¿qué voy a hacer con el resultado de decenas de miles de pruebas? ¿Qué pretendo que resulte cuando yo me encuentre a 1, 2, 3, 5, 20, 7, 4,000, 100,000 personas positivas o negativas? ¿Qué decisión voy a tomar? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Y aquí voy a hacer referencia al famoso test, prueben, prueben, prueben. El doctor Tedros, por varias semanas, vino diciendo, pequeño paréntesis, ayer al fin, o de hecho hoy, en el sitio de Twitter, en el Twitter de la OMS, sale una aclaración al respecto. Yo sé que no es una aclaración que se haga muy formal, pero es a través del Twitter de la cuenta oficial de la OMS, que dice, cuando nos referimos a las pruebas, al test, nos referimos a hacer prueba a todos los casos sospechosos, no a hacer pruebas generalizadas en la población. Al fin llegó la aclaración, porque en la narrativa pública, tanto nacional como internacional, estaba esta idea de que Corea hizo más de 200,000 pruebas y por eso llegó a un buen control de la epidemia. Hasta el minuto de hoy no conozco que existe, y la he buscado, no conozco que existe una evidencia técnica o científica que muestre la relación entre el número de pruebas y el resultado del control de la epidemia. Hace 48 horas se publicó un documento de la OCDE que habla de distintos valores de un posible índice de número de pruebas por millón de habitantes. Ellos lo ponen por 100,000 habitantes, por 100,000 creo. Me leí todo el documento de OCDE y en ningún momento habla de que haya una referencia de lo deseable, que se diga, tiene que ser X número por 1,000 habitantes. No hay tal índice. El documento básicamente lo que hace es argumentar por la siguiente metodología, que se llama contención.
La contención centrada en casos consiste en estos 3 o 4 pasos. Primero es, identifíquese la mayor cantidad de casos sospechosos. Estos se identifican por los síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, más uno de los siguientes, y hay 6 síntomas característicos. La definición de caso sospechoso en México es análoga a la de la OMS y la OPS. Estas personas se les toma una prueba de laboratorio con métodos moleculares, no prueba rápida. En el minuto en que se está tomando la muestra, ya se recomienda el aislamiento de la persona. Esto es muy importante, porque la acción protectora de salud pública ya se ejerce ahí, independientemente de la prueba. Ya se ejerce ahí. Y se empiezan a estudiar los contactos, a fin de romper las cadenas de transmisión, porque se ponga también en aislamiento tempranamente, de hecho anticipadamente, a personas que pudieran tener síntomas, contagiar a una segunda generación de susceptibles. Esto lo hicimos en México desde el día 1, y el día 1 no es el día del primer caso, sino son 2 semanas y medias antes del primer caso. Es decir, lo hemos venido haciendo y no ha parado, se sigue haciendo. Pero esta técnica de contención tiene un límite importante, es operativo. Y regreso a mi cuestionamiento: ¿qué se pretende hacer con las personas que tengan un resultado positivo? Cuando uno lo ve descrito así, al caso sospechoso, le tomo muestra, lo aíslo y estudio sus contactos, estoy hablando de 6 o 7 personas, 15, 40 si fuera una persona muy sociable que tiene muchos contactos. Pero ahora multiplíquese por centenas o por miles. No hay poder humano ni estructura de cualquier sistema, más allá del de salud, que pueda poner en cuarentena durante 15 días a tantas personas. Esto lo intentó Estados Unidos al inicio de su epidemia. Había dispuesto una base naval militar en California con un lugar hasta para 2.500 o 3.000 personas. Rápidamente se les saturó y se desapareció ese componente. Entonces, conforme pasamos a la fase 2 en México, la epidemia de COVID, decidimos implantar como medida principal la mitigación comunitaria. Y aunque en la narrativa pública ha venido esta discusión, ya menos frecuentemente, de que contención es mejor que mitigación, esto no es correcto desde el punto de vista técnico, porque una mala contención no puede ser mejor que una buena mitigación. Mitigación es estas medidas dispuestas en el acuerdo secretarial del 31 de marzo, y es la suspensión temporal de las 3 mayores actividades sociales que hacen que las personas salgan de casa: trabajo, escuela, recreación. Esto nos lleva de un golpe a tener varias decenas de millones de personas fuera de la circulación pública y, por lo tanto, evitando que se contagien. Entonces, insisto, aunque me parece legítima la inquietud de por qué México no hace pruebas, esta es la respuesta técnica. Queda un último aspecto, de si México está o no subestimando el tamaño de su epidemia. Y esto también se ha prestado a controversia en los diarios y en las redes sociales. Se nos ha hecho una acusación, que estoy dispuesto a demostrar bajo juramento es falsa, de que pretendemos minimizar la epidemia o ocultar la información. Falso. Aquí el punto es que el sistema de vigilancia epidemiológica y la metodología que usamos es un monitoreo integral con 9 prácticas de vigilancia. Una de ellas es el manido sistema Centinela, es una de ellas, que da 2 intervenciones, pero hay otras 7. Lo que nos permite tener es un monitoreo de por dónde anda el virus y a qué velocidad se propaga. Y les pongo el ejemplo de lo vivido en el punto de inflexión del 13 de marzo, que llevó a la decisión de pasar anticipadamente a las medidas de fase 2, estando todavía en fase 1. Cuando tuvimos 12 casos confirmados en un día, y el día previo habíamos tenido 4, triplicamos el número de casos en un solo día. Todo el trayecto desde el 27 de febrero, fecha del primer caso, había sido 4, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 1, etc. Y de repente tuvimos 12. Eso que ya lo esperábamos, ya lo veíamos venir, fue el
elemento crucial de decir, pasemos a mitigación comunitaria, hagamos las medidas de prevención masivas, son más eficientes. Bastó con 12 casos. Si supusiéramos que esos 12 casos, está clarísimo, lo hemos reconocido desde el inicio, antes incluso de tener el primer caso, y esto yo lo vengo propagando desde hace 12 años, que se dedico a esto, está claro que en todas las partes del mundo hay una parte visible de la epidemia y una parte invisible de la epidemia. Y eso pasa en otros temas, por ejemplo, criminalidad. Nadie, en su sano juicio y con conocimiento técnico, pensaría que las estadísticas de crimen de alta violencia, ¿no?, son solo los casos que se le reportan al Ministerio Público. Está claro que, sobre todo los que no son letales, hay un iceberg, hay un témpano abajo inmenso, y lo que se reporta es una pequeña parte. Pero si uno lo interpreta correctamente, toma decisiones apropiadas. Pues regreso a la salud pública, ya COVID. Pensemos que 12 casos no son 12 casos, porque está la parte baja del iceberg, y en realidad son 10 veces más, 120 casos. No, pensemos que son 100 veces más, son 1.200 casos. No. Pensemos que es todavía más. Pensemos que son 12.000 casos. La inferencia es la misma. 12.000 casos se triplicaron versus ayer teníamos 4.000 casos, o tenemos 1.200 casos, ayer teníamos 400, o tenemos 120 casos, ayer teníamos 40, o tenemos 12 casos, ayer teníamos 4. Es decir, la inferencia es la misma. El sistema es tan sensible que con 12 casos correctamente interpretados pudimos tomar la decisión crucial de decir, escalemos esto con medidas de fase 2. Respecto a la estadística y cómo nos comparamos con otros países, ningún país del mundo está exento de tener este fenómeno de la epidemia oculta. Entonces, cuando vemos un país con enormes cantidades de casos, Estados Unidos, si Estados Unidos considerara sus casi 1 millón de casos y estuviera consciente, que sí lo están, los técnicos de CDC lo están, de que eso no representa toda la epidemia porque hay una parte oculta, tendría que multiplicarlo, igual que sí lo hace México, por 8, por 10, por 15, por un factor que se puede estimar con los métodos apropiados. Entonces, compararnos con otros países y decir, es que si a México le pones el factor de López-Gatell de 8, o le pones el de 30 del matemático, que no sé sumar y restar, de todos modos nos tendría que llevar a la misma inferencia, porque a los demás países los tendríamos que multiplicar por su factor, y estos factores no son fijos en el tiempo y tampoco son intercambiables entre territorios. Entonces, no preocuparse, las inferencias se toman, se interpretan, y lo que ve uno aquí es la trayectoria en el tiempo, la velocidad de cambio en la curva y la propagación geográfica. Creo que me extendí mucho con esto, pero como pueden ver es un tema que me apasiona y es crucial para las decisiones de salud. Me voy más rapidito para no abrumarnos. Sobre falta de insumos en el IMSS, muchas gracias, licenciado Garza Villarreal, porque efectivamente nos es muy útil la denuncia, en este caso no ciudadana, sino de una autoridad municipal, y no nos gusta que haya desabasto de insumos, pero les comparto que hay al menos 3 razones de ese desabasto. Una, que es difícil de modificar, es el mal uso. Y el mal uso es la ansiedad, el miedo, absolutamente legítimo, es tan grande que lleva a pensar a todo trabajador o trabajadora de la salud que tiene que usar aquellos insumos de protección personal que son de la más alta seguridad. Uso el ejemplo concreto de las mascarillas N95 y los gogles de sellado completo. Y eso nos llevó al inicio a que se agotaran este tipo de insumos que sí estaban presentes en el sistema de salud, porque se empezó a abusar de ellos. Dicho sea de paso, a veces es más allá de los trabajadores de la salud, y hemos visto guardias de seguridad de un edificio público o privado usando mascarillas N95, cuando obviamente su riesgo, su probabilidad de ser infectados es sumamente baja. Y de acuerdo a las guías técnicas, la mexicana es comparable a las de otras partes del mundo, no se necesita esas mascarillas más que para el médico, la médica,
está haciendo un procedimiento invasivo, o la enfermera, el químico, está tomando la muestra o está intubando. Los demás pueden usar cubrebocas quirúrgicos convencionales como una barrera general de protección. Y otras especificaciones técnicas que están descritas en esta guía que publicamos desde la primera semana de febrero. La segunda razón por la que se acabaron los insumos sí fue por un desfase muy importante en el mercado global. No había por dónde conseguir. La producción de las compañías en el mundo, dramáticamente incluyendo plantas de producción de estos insumos que hay en México, pero que no pertenecen al gobierno mexicano, y la mayoría no pertenecen a capital mexicano, habían comprometido sus insumos para otras partes de la epidemia. En su momento alguien nos criticó diciendo, ¿y por qué no tomaron una disposición para evitar que se lo llevaran a China? Bueno, porque era febrero, México no tenía una fase activa de la epidemia. Hacer un decreto de emergencia que confiscara la producción de una compañía privada o bloqueara la exportación, nos iba a meter en un litigio. Muchos de ustedes son expertos en derecho y saben que eso implicaría una complicación tremenda, con consecuencias adversas incluso para el tener aliados para el manejo del epidemia. Entonces, la perturbación del mercado global fue la segunda causa. Y la tercera, y por eso regreso a la idea de nos gustan las denuncias, es que sigue existiendo robo hormiga, y ese robo hormiga a veces no están hormigas, son hormiga chicatana, es hormiga gorda, porque se roban en los almacenes públicos del INS, del ISSSTE, de las jurisdicciones sanitarias, los insumos. No podemos saber quiénes son, pero de repente resulta que parece un desfase administrativo y hasta que ya sale la nota ahí de que lo están vendiendo en el mercado negro. Entonces, nos ayudan mucho las denuncias. Lo que les digo es, del gobierno federal, incluyendo las instituciones nacionales, ya se han ido proveyendo insumos. Van a seguir llegando. Les pongo el ejemplo de las mascarillas N95. Se compró 1,5 millones en el primer vuelo del puente aéreo que vino de China, pero se tienen en camino hasta 11 millones más. Entonces, van a seguir fluyendo. Y las denuncias nos ayudan mucho. Y regresando a la pregunta general desde el inicio, ¿cuál es el papel de la autoridad municipal? Esta puede ser una de extraordinario valor en poder hacer la fiscalización o el seguimiento o la denuncia donde se puedan detectar estos temas. Me voy más rápido. Preparación para ocupación hospitalaria, que dice el licenciado Enrique Vargas del Villar. Esto es muy importante, porque este va a ser el protagonista del reto de la fase 3, la saturación de hospital. Efectivamente, cuando usted mencionó el Hospital Español, le mandé un WhatsApp a mi amigo José Donís. El doctor Donís es el jefe de infectología del Hospital Español, y me dijo, estamos completamente llenos. En nuestra unidad COVID habilitada, estamos poniendo ya camas con ventilador, pero las camas convencionales de terapia ya se llenan. ¿Qué hemos hecho como gobierno federal? Trabajando con los gobiernos estatales, pusimos un lineamiento de reconversión hospitalaria, que lleva varias semanas, se lo entregamos a los estados, son los micrositios, y la responsabilidad estatal, los gobiernos estatales son la autoridad sanitaria, ha sido muy buena porque le han dado vida a la reconversión hospitalaria, han tomado decisiones ejecutivas para en sus sistemas estatales hacer esta reconversión. Entonces, aquí sí depende mucho la capacidad ampliada de la eficiencia con que los gobiernos estatales lograron resolver las cosas. Y cada quien lo resolvió de distintas maneras. Alguien hizo una negociación con el sector privado y en un gimnasio habilitaron camas temporales, en otros casos desplazaron calendarios quirúrgicos de los hospitales públicos. Dos elementos generales son, en el sector público, la participación del Plan Sedena, el Plan DN3 y el Plan Marín, que nos permitieron ampliar hasta en un 40% la capacidad originalmente existente. El convenio que se firmó con el sector privado, que nos permite desplazar masivamente atenciones médicas, las que son más frecuentes, que requieren hospitalización, que son no COVID, y también estas otras alianzas que han sido un poquito más circunstanciales, como lo del Centro Banamex,
está siendo utilizada como una unidad temporal. Los institutos nacionales de salud también hicieron una reconversión y se amplió hasta 850 camas que se ganaron por la reconversión del Instituto de Nutrición y el INES y otros, de Iztapaluca, por ejemplo, que se han estado reconvirtiendo. No por ello va a dejar de ser un reto, quiero decir. Y un elemento, y aquí regresando al tema del papel de los municipios, un elemento clave es la eficiencia de la torre de control. ¿A qué me refiero con esto? Aquí está un hospital que se saturó, pero resulta que quienes trabajan ahí no tienen claridad de qué va a pasar cuando se sature, vamos a decir, sus 30 camas destinadas a COVID. Si no lo saben y tienen que tomar una decisión pragmática, lo que van a hacer es, con el caso número 31, lo van a meter a una parte del hospital que no es la óptima para atender COVID. Cuando lo que podrían y deberían hacer es hablar al número de referencia de la torre de control, ahorita les digo qué consiste esto, y decir, voy por la cama 25, me queda una reserva de 5 camas, libérame autorizaciones, entre comillas, de a dónde voy a mandar cuando se me sature. Ah, pues ¿sabes qué? Mándalo al Hospital de Venados, a la Clínica 24, ¿no? En esa parte veo una gran contribución de la autoridad municipal en mantener el monitoreo, más allá de que las instituciones de seguridad social son nacionales y lo hacen. En los servicios estatales de salud hay mucha heterogeneidad y no se logró implantar, aunque es uno de los elementos de la guía de reconversión, un triage multihospital. Entonces pensemos en un municipio, cualquiera de los que ustedes gobiernan, que tuviera 1, 2, 3 hospitales, o que tuviera uno solo, y entonces su relevo está en otro municipio. Entonces, el papel de la autoridad municipal puede ser el mantener diariamente, de hecho varias veces al día, en tiempo real, el monitoreo de ocupación. Y entonces poder apoyar a las unidades hospitalarias, de decirle, oye, son las 2 de la mañana, tú me estás hablando, faltan 2 para llenar, pero tengo claro que en este otro hospital, el mismo municipio o en otro, hay todavía 10 camas de reserva. Entonces, si se te llenan a las 4 de la mañana, ¡pum!, las mandas para allá. ¿Cómo es la lógica? Una rápida, calor y clima. Teóricamente, el calor hace menos viable a los virus por varios mecanismos, menciono los dos más importantes. Uno es el calor extremo, pero sí tiene que tener temperaturas de esterilización, es decir, generalmente por arriba de los 100 grados, 70 grados, que es la temperatura de pasteurización. Tiene que haber un calor sostenido en el medio físico en donde está el virus. O sea, no en un recipiente, por ejemplo, sino directamente en el medio físico, el líquido, el virus. Un componente graso, por ejemplo, una superficie inerte. Tendría que haber una temperatura sostenida superior a 70 grados para que hubiera una esterilización. Y eso pues no ocurre porque el aire ambiente, por más calor que haga en Saltillo o en Chihuahua, pues nunca pasa los 50 grados en medio verano. Y la otra es la duración en las partículas de secreciones respiratorias, las gotas de saliva o los aerosoles respiratorios. Si hay calor, y ahí sí no se necesita tanta temperatura, se reduce esas gotas, se desintegran, pues se evaporan. Y eso puede ayudar a disminuir la eficiencia de transmisión de los virus. Hay un tercer mecanismo que no hay que despreciar, porque tiene un impacto nuevamente masivo a nivel poblacional, que es la congregación de personas. Está descrito que en el invierno pues, estamos más cerca unos de otros, que no queremos salir, todos estamos pegaditos. En el verano, quítate de aquí, ya me acaloraste, incluso hasta en relaciones familiares muy íntimas, y pues se separan. Y entonces, cuando ya uno lo factoriza a nivel poblacional, eso juega un papel importante en reducir la eficiencia de transmisión. Sin embargo, y con esto concluyo ese punto, a pesar de estos mecanismos que están claramente descritos, el efecto neto puede no ser tan trascendente al grado que no haya un impacto claro en reducir el riesgo de que se mantenga o se expanda
una epidemia. La transmisión de H1N1 hace 11 años fue muy importante, igualmente eficiente en Chiapas en julio, a pesar de que es Chiapas y hace un calor tremendo. Entonces no nos confiemos, mi comentario respecto a eso es no nos confiemos. Cubrebocas y guantes que menciona el licenciado Hernando Quintero. El planteamiento me parece teóricamente muy importante, es decir, sí hay no solo teóricos, sino algunos estudios observacionales que permiten ver que los cubrebocas, cuando los usa la persona enferma, pone una barrera física a la expulsión precisamente de estas gotas de saliva y hasta cierto punto los aerosoles respiratorios. Entonces sí hay bastante evidencia, aunque es un poco heterogénea, bastante, de que si los usa la persona infectada, reduce la transmisión hacia una persona sana que se puede infectar. Lo que definitivamente no hay evidencia clara, o más bien la evidencia sugiere que no hay una contribución útil, es que la persona no infectada lo use como una barrera de protección. Distinto de las mascarillas transparentes que ahora se han puesto de bastante moda. Pero el cubrebocas deja descubiertos los ojos. Y los ojos, a pesar de que uno use gafas, puede ser un mecanismo bastante eficiente de introducción del virus a través de las conjuntivas. Ya sea porque me cantaron, me gritaron enfrente y me salpicaron de gotas que me cayeron en los ojos, o más comúnmente porque a lo largo del día ya me cansé, ya me dio sueño, me tallé el ojo con una mano que había saludado a una persona que se estornudó en la mano. Y los cubrebocas también en nariz y boca tienen este problema. Cuando un cirujano o cirujana utiliza el cubrebocas, está entrenada para aguantar las 3 horas y media que dura una cirugía larga. Y sabe que no se puede tocar la cara porque entonces contamina el interior de un paciente y le causa una sepsis que lo mata. Pero cualquier otra persona que no tiene un entrenamiento quirúrgico, al cabo del día ya se cansó del cubrebocas, ya le acaloró, ya le picó, ya le irritó, y entonces se lo quita, se lo pone de gargantilla, se lo pone en sombrero, se lo pone solamente en la boca pero no en la nariz, y no es consciente de ello. Entonces el efecto positivo ya se quitó, y además hay una cosa que se llama compensación del riesgo, que es yo percibo que estoy protegido y ya se me olvida que me tengo que lavar las manos 20 veces al día, usar el alcoholito o mantener la sana distancia. Entonces es muy controversial. Como esto ha habido mucha presión, tanto nacional como internacional, de usemos cubrebocas todo, la postura que ha tenido la Secretaría de Salud Federal es un auxiliar de la prevención. Es decir, tampoco tenemos empeño alguno de decir quítenlo porque no sirve de nada o quítenlo porque hace daño. Es un auxiliar, pero no pensemos que es la medida más importante de lo que estamos haciendo. Y esto también hay que considerarlo a la luz del esfuerzo que le ponemos a las medidas. Y el esfuerzo es personas, dinero, tiempo, recursos físicos. O sea, poner patrullas a multar a personas que no traigan cubrebocas puede tener su utilidad, pero si lo comparamos con dejar abierta una planta industrial de 3,000 trabajadores, pues mejor le echamos los kilos a cerrar la planta de 3,000 trabajadores, una vía negociada con el ejercicio de la ley, y no andar persiguiendo ciudadanos de a pie con cubrebocas, o más de 5 cubrebocas. Y guantes, las mismas consideraciones, más una adicional. El guante finalmente lo único que hace es dar una protección física a la mano. Si la enfermedad, que no es el caso de COVID, fuera una que se transmite por sangre, secreciones, por ejemplo la hepatitis C, y quisiéramos proteger a la persona que usa el guante de la exposición a una secreción, por ejemplo sangre, que tiene altas concentraciones del virus, entonces el guante me va a ayudar, porque a lo mejor tengo una cortadita, a lo mejor tengo un raspón, y a través de ahí se va a inocular el virus de hepatitis C. Pero esa es transmisión por sangre y secreciones. Distinto a un virus que se transmite por vía respiratoria. Si yo uso el guante al hacer un procedimiento, tomar una muestra, y estoy en el hospital, o atender a un paciente, y le reviso la garganta, está bien que yo use los guantes, como personal de salud. Pero porque al terminar el procedimiento, yo me voy a quitar esos guantes y los voy a tirar a la basura. Y mi mano quedó limpia.
y de todos modos me la tengo que lavar. Pero si yo pretendo usar el guante en la comunidad y lo tengo ahí 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas y el resto del día, el guante acaba siendo mi mano. Entonces, toda la contaminación que yo pueda recibir porque le doy la mano a alguien que se estornudó o porque toqué el tubo del metro, es idéntico a que fuera mi propia mano. Pero es todavía peor, porque la mano pelona sí me la voy a lavar, pero el guante no me lo voy a lavar. Y entonces resulta peor porque me confío, tengo la falsa sensación de protección y al rato con esa mano enguantada me tallo los ojos, me toco la nariz, me toco la boca. Entonces ahí sí, con guantes yo diría definitivamente no los promovamos en modo. Túneles. Aquí estoy viendo el comentario de la presidenta municipal Ábalos de Tlaxcala. Tianguis, pues aplican las consideraciones que hicimos sobre esenciales. Yo diría, tianguis es bastante claro que si son de alimento o son productos de consumo diario, son esenciales. Si es artesanía, si es refacciones, electrónica, cualquier producto que se venda que no sea de consumo diario, pues no es esencial. Y pensando en los mercados, tanto municipales como sobre ruedas y otros, y nuevamente la autoridad municipal es crucial aquí, el mecanismo puede ser identificar con claridad y permitir la actividad económica. Hay que proteger mucho la actividad económica de todos los menos, los que tienen menor riqueza, pues permitirle que se ponga la señora del queso y de la leche y del huevo y del pollo y de lo demás, y de la fruta, pero si el tianguis es un tianguis mixto, ya sea fijo o de ruedas, pues la autoridad municipal tiene todas las atribuciones para decir, ¿sabes qué? No, por un bando municipal, el regidor de salud solo puede ponerse la comida, y los demás, la de las telas, hasta después. Túneles pasa una cosa muy importante. Estos túneles se diseñaron y fabricaron para su uso industrial. Industriales, no solamente en las plantas productoras de distintas cosas que requieren un proceso de desinfección, ya sea de entrada o de salida, sino también distintas aplicaciones, a veces un poco circunstanciales, en los procesos de desinfección de instalaciones físicas importantes, o de personas que se pueden contaminar. Pero cuando siguen esos lineamientos de uso, es todo un protocolo técnico en donde las personas a desinfectar, en primer lugar, usaron un uniforme especializado antes de exponerse a la zona de riesgo o a la zona que tiene que ser perfectamente higiénica. Vamos a pensar a alguien que trabajara en la industria de vacunas o de soluciones fisiológicas y que necesita tener un alto grado de esterilidad la planta. Probablemente podría existir un túnel y entonces la persona primero se pone el uniforme antes de entrar a la unidad, y el uniforme incluye gogles, un cubrebocas, no un cubrebocas, una mascarilla de alta eficiencia, etc. Entonces es todo un protocolo. Ahora llevémoslo a la comunidad y un uso circunstancial. Uno va ropa de calle, uno no lleva gogles, uno no lleva una protección respiratoria. Entro al mercado municipal donde hay un túnel, me rocío, una persona se rocía 40 minutos, bueno, no creo que 40, pero 15 minutos, o 10 o 2, y otra ya le dio frío y sale corriendo y se rocía 10 segundos. Entonces la calidad de la desinfección es muy heterogénea y un riesgo, y este sí es riesgo. Los túneles que dependen de soluciones líquidas pueden generar, por la turbulencia que causan, aerosoles. Si pasara una persona con COVID, que está activamente infeccioso, y está tosiendo, respirando, o hablando fuerte o lo que sea, hay un desfase entre el efecto antiinfeccioso que tenga la solución que se le rocía respecto a la turbulencia del aire que tiene partículas virales, y entonces puede contribuir a lo contrario, a que haya un daño a la salud por propagación. Los túneles definitivamente no lo recomiendo. Creo que he abordado todo. Yo diría dos cosas finales. Bueno, lo del CDC y el doctor Redfield. El doctor Redfield es un experto en enfermedades infecciosas, especial en VIH, trabajaba en la Universidad de Carolina del Norte y es muy respetado por todos.
y tiene la misma predicción que tiene el doctor Tony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud, y que tiene la OMS y la OPS, y que tenemos, yo creo que todos. Sí puede ocurrir, y yo personalmente creo que es altamente probable, que en el invierno, el otoño-invierno, tengamos un repunte de la epidemia nuevamente. En toda honestidad, no hay ninguna evidencia científica como para soportar esta idea, porque este es un virus legítimamente emergente, nuevo. No existía en el mundo entero. Bueno, existía se supone que en el pangolín y los murciélagos. En realidad todavía no se sabe qué especie animal de vida silvestre fue el que lo transportó, pero existía en la vida silvestre. Y entonces no sabemos cómo se va a comportar. Pero esta inferencia se toma por analogía, tanto con algunos de los virus, coronavirus, específicamente SARS y MERS, pero sobre todo por lo que pasó con la influenza en la pandemia de 2009 y lo que ha pasado tanto en otras pandemias como en las temporadas invernales. Cuando venga el frío, por las razones que comentamos hace rato respecto al clima, puede venir el repunte de las infecciones respiratorias agudas. Puede regresar el COVID. Y cuando digo regresar es, aun cuando México entre en control, y esto le está pasando a China, mientras haya circulación de SARS-CoV-2 en cualquier parte del mundo, existe la posibilidad de que regrese. Solo hay dos condiciones que podrían evitarlo. La primera es que existe una vacuna, y no se ve todavía promisorio que pueda surgir en un tiempo corto una vacuna ya para uso generalizado. Se habla de que en los próximos pocos días los NIH de Estados Unidos van a hacer una revelación de que hay una vacuna, pero conociendo la historia de la producción de vacunas, yo no tocaría todavía campana. O bien que lleguemos a una cosa que se llama la inmunidad de rebaño, que es cuando la población alcanza un nivel suficiente de personas inmunes que hace inviable la transmisión. No tiene que ser el 100%, no tiene que ser que todos seamos inmunes, sino el número suficiente para que la probabilidad de que en nuestro círculo social nos topemos con alguien que sea susceptible si es que somos infectados. Entonces, para un virus con esta transmisibilidad se requerirá algo entre 60 y 80% de personas de un país o un territorio que sean inmunes. Como todavía no se conoce, según lo dije hace rato, en qué tiempo se van a crear los anticuerpos, sobre todo cuánto van a durar y qué tan efectivos van a ser para neutralizar el virus, entonces todavía no se puede predecir si vamos a encontrar o no la inmunidad de rebaño. La OMS y otras agencias internacionales ha dicho, podría ser que la normalidad tenga que ser redefinida, lo cual me parece una sentencia dramática, pero bastante relevante a tomar en cuenta. Pues eso es lo que quería comentarles y les aprecio mucho sus preguntas. Espero haberlas abordado a todos y no haberlos saturado con detalles a lo mejor no tan interesantes. Doctor, gracias, muy enriquecedor. Yo creo que nos ayuda. Maru. Gracias, Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua. Muy enriquecedor. Yo creo que Maru, ¿estás por ahí? Sí, Abre aquí tu estoy. micrófono, Maru, porfa. Abre tu micrófono. Ay, gracias. Muy enriquecedor, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debemos de la cátedra? ¡Qué barbaridad! Gracias. Quería nada más rápidamente una última pregunta de parte de una servidora y no sé, mis compañeros, no sé si tengamos 5 minutitos más. La parte de la movilidad, ¿no se ve alguna oportunidad para que el gobierno federal a lo mejor emita un acuerdo, tal vez no el toque de queda, pero a lo mejor algún acuerdo para que podamos cerrar los municipios y podamos seguir evitando las aglomeraciones, que es impresionante cómo hemos tenido problemas para que la gente pues realmente se quede en su casa? Y segunda, ¿hay alguna posibilidad de que este video lo podamos transmitir a su vez a los alcaldes que representamos, a los otros 1000 alcaldes que no tuvieron oportunidad de escuchar este mensaje? Con todo gusto, ¿se grabó? Ellos, no, por favor, toda esta es información pública y, Okay. Consideren que es importante que lo vean. Yo encantado. Gracias, doctor. Sobre la competencia municipal, y efectivamente estoy viendo aquí en mis notas que usted hizo la pregunta y fue la única que no respondí. No sé. Y tiene usted toda la razón.
hay una enorme oportunidad para que las atribuciones de los municipios, y empezando por las del 115 constitucional, más todas las que derivan de ello, puedan jugar un papel clave. Y lo planteo de esta manera. Las disposiciones nacionales que estuvieron, digamos, las facultades de la Secretaría de Salud Federal fueron avaladas por el Consejo de Salud General como autoridad sanitaria colegiada, las necesariamente son generales, porque las acciones específicas, digamos, las generales son estas: suspensión temporal de la actividad laboral, suspensión temporal de las escuelas, suspensión de las congregaciones. Voy a usar este ejemplo: congregaciones. La disposición es muy general y dice que no haya congregaciones. En el acuerdo original lo pusimos en 50 el límite. En realidad ahorita podríamos ser más estrictos si fuera necesario, ¿no? Ahora, ¿cómo se operacionaliza esa reducción de congregaciones? Depende de la diversidad, tanto demográfica, social, cultural, etcétera, de las distintas partes del país, como también de marcos jurídicos diversos, las constituciones estatales, los reglamentos de cultura cívica que puede haber en algunos lugares, etcétera. Y luego, si lo extendemos a lo municipal, pues efectivamente todo el tramo de los bandos municipales tiene muchísimas atribuciones muy útiles, yo casi diría las más útiles. Pongo un ejemplo hipotético. Estoy en mi casa y estoy viendo que acá enfrente hay una boda, y la boda rentaron el X, un restaurante, y hay 300 personas. Ahí está un poco cuesta arriba pensar, desde luego, que la autoridad federal puede ir a sancionar o a regular o a persuadir, pero incluso la estatal. Y en cambio el municipio tiene un control mucho más claro de lo que está ocurriendo en la vida pública. Ahora, en la disposición más reciente, la que se publicó el martes pasado, hay un elemento crucial que ya desde ahorita me gustaría que ustedes lo tuvieran claro, no solo ustedes sino nosotros, mis municipios, que es este tema de la segmentación de la movilidad intermunicipal. El planteamiento es el siguiente, y aquí mi agradecimiento a los grupos científicos que nos han estado asesorando. Cuando analizamos, que ya lo habíamos expresado varias veces, el patrón en parches de la intensidad de transmisión, el patrón es clarísimo. Hay la zona metropolitana del Valle de México, la zona de Culiacán, la zona de Tijuana, Mexicali, Tabasco, en múltiples municipios, municipio de Benito Juárez, son las principales. Y luego de ahí otras zonas metropolitanas. Pero luego, conforme uno se va a lo suburbano y lo rural, hay casi, en su momento, en el corte de hace una semana, eran 949 municipios que no tienen un solo caso. Pues la gran oportunidad es que ahí, para fines prácticos, están en la fase 1 o ni siquiera 1. Es decir, están en la fase preepidémica. Y ahí se puede instrumentar, o diría yo, reinstrumentar la intervención de contención centrada en casos. Y aquí lo relacionaría con el planteamiento del licenciado César Gasta, en el sentido de que la oportunidad es que se movilicen los elementos para la detección de casos sospechosos. Y lo veo en dos sentidos. Uno es personal de salud propiamente dicho. En salud, como ustedes conocen, hay una disociación administrativa entre la figura de las jurisdicciones sanitarias y los municipios, que obviamente tienen el regidor de salud, y hay una disociación. Excepto en la Ciudad de México, donde cada alcaldía es una jurisdicción, en los demás, creo que hay otro estado, que hay otro estado que sí tiene una jurisdicción por municipio, pero casi en la mayoría hay una jurisdicción, abarca varios municipios. Entonces se disocia porque obviamente, a menos que el jefe jurisdiccional trabaje muy armónicamente con los gobiernos municipales, pues de repente no hay una buena coordinación. Entonces, regresando a qué se puede hacer en este replanteamiento de que los que están sin casos o con poquitos casos están en fase 1 y se puede hacer contención. Primera,
considerar los elementos del sistema estatal de salud, que estarán representados por la oficina de la jurisdicción sanitaria, para que hagan su trabajo, y está el personal de campo haciendo detecciones, está por supuesto el personal clínico en las consultas a demanda de servicios puede detectar. Pero yo veo la oportunidad para que en un mecanismo quizá ad hoc, pero que al futuro nos puede fortalecer mucho como país, los propios municipios articularan un mecanismo de promoción de la salud, y los materiales están a su completa disposición, son públicos, están en el micrositio, pero le puedo mandar específicamente a usted, maestra Campos, para que distribuya la liga específica para que está toda la colección de elementos de promoción. Y podríamos hacer uno específico además. Le voy a decir al doctor Ricardo Cortés, que es el director de promoción de la salud, me parece que está conectado. El doctor Ricardo Cortés es el punto focal federal para una cosa que se llama la red de municipios saludables, municipios por la salud. Y seguramente varios de sus municipios participan en este programa, no están todos desafortunadamente, pero podríamos a través de este concepto de los municipios por la salud distribuir materiales, como lo hemos hecho a través de algunos programas sociales, para tener una especie de fichita de sospecha, digamos, a simplificar la parte de comunicación. Entonces, que personal no médico, personal no especializado del municipio esté difundiendo, además del quédate en casa, esté difundiendo si tienes esta y esta y esta característica, alta sospecha de COVID, habla este número y poner a disposición un número del municipio, ¿no? Y facilitar este proceso de inclusión social para la detección. Ya tenemos el call center, por ejemplo, en el municipio de Chihuahua tenemos un call center para atención médica con médicos, con 12 líneas, y un call center de atención psicológica, porque pues esto también ha minado mucho en el ánimo social, ¿no? En la ciudad. No quisiera llevarme ya la plática. ¿Alguien más por parte de los alcaldes, mesa directiva de CONAM? ¿Tenemos 5 minutos más, doctor? Sí, perfecto. Muy breve. Doctor, ¿me permite una pregunta rápida? Por favor. Mire, en la zona metropolitana de Monterrey somos 7 municipios. Tenemos un comportamiento epidemiológico similar. Estamos ahorita trabajando en la posibilidad, ya un municipio, San Pedro, que fue con el que empezó la detonación epidemiológica en Nuevo León, cerró sus accesos. En una zona metropolitana como la nuestra, conurbadas, es muy complejo esto. Yo le pregunto, en el DF, en la zona metropolitana de Monterrey, de Jalisco, no sé, ¿es factible? ¿Hay experiencias exitosas en el mundo o estamos perdiendo tiempo intentando este cerco? Qué bueno que me lo preguntas, porque era el segundo elemento que quería comentar, que es el siguiente. Cuando planteamos al Consejo de Salubridad, que lo aceptó, la propuesta de segmentar la movilidad intermunicipal, quedamos comprometidos como Secretaría de Salud, específicamente aquí en la subsecretaría, de hacer un lineamiento técnico de carácter general, pero que facilite a los gobiernos estatales y en este caso municipales el instrumentarlo. Primero hicimos una clasificación francamente bastante simplista, que fue la que presentamos públicamente en una conferencia matutina, donde se veían los municipios verdes, amarillos y rojos. Es simplista porque solo considera la contigüidad. Entonces, aquí es un municipio rojo, alta transmisión, y el vecino lo vamos a considerar como zona de buffer, como zona de movimiento, y solamente hasta pasado el otro municipio, verde, y esta es zona de bajos casos y ya de bajo riesgo. Es muy simplista porque, obviamente, la distancia física entre un municipio rojo y un municipio verde, pues puede ser chiquita o puede ser grande. Pero además, está el otro componente muy importante, que es la conectividad. Aun cuando comparáramos equilibradamente y dijéramos, acá está un municipio rojo, en medio está un municipio amarillo, que es el de contigüidad, y que independientemente de su número de casos o incidencia, que sería la medida más correcta, está pegadito a uno rojo, lo voy a considerar como no elegible para baja transmisión. Vamos a suponer que fuera 40 kilómetros, a lo mejor exagero en la cifra de kilómetros, la distancia que media entre el rojo y el verde. No es lo mismo esos 40 kilómetros, donde hay una carretera rápida, en línea recta, que donde hay un camino rural que tiene que recorrer vericuetos,
o donde hay una sierra en medio, o donde hay un lago, etcétera. Entonces, sí fue una representación muy simplista. La buena noticia es que inmediatamente esto se planteó, hemos seguido trabajando con el grupo científico de CONACYT y tenemos varias propuestas muy interesantes, estamos muy próximos ya a tener el documento del Instituto General, que han considerado precisamente tiempos de desplazamiento, interconectividad e incluso dependencia económica. Un clásico que seguramente ustedes identificarán es el centro de abastecimiento intermunicipal. Acá hay un municipio que es donde clásicamente se abastecen los otros municipios. Entonces, en un momento dado, y atendiendo a la pregunta que me parece muy importante, si decimos hay que cerrar este municipio porque es centro de abastecimiento de los otros, pues vamos a causar un desorden, obviamente económico, social, tremendo, a lo mejor con efectos adversos, porque los que ya no se pueden abastecer en este centro de abastecimiento, ahora se van a ir a buscar dónde abastecerse, ¿no? O dónde comercializar productos, y se puede hacer el efecto contrario al que se desea. Entonces, lo que quisiera proponerles es, estamos próximos a presentar ya públicamente, pero de manera directa a los gobernadores y gobernadoras, la propuesta del documento, el lineamiento técnico general, pero si ustedes me lo permiten, a mí me encantaría poderlo conversar directamente con ustedes, sí, municipal, sí, para que tuviéramos esta dinámica en donde ordenadamente fuéramos instrumentando ya para los casos tipo, las excepciones o cualquier otra cosa que pudiera presentarse de retroalimentación y hacer las mejores experiencias. Wow, muchísimas gracias, sí. ¿Parece? Estamos, gracias. Gracias, Mucho doctor. gusto. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no, para cerrar ya con el licenciado Morales. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, sé que ya pasamos la hora que estaba prevista. Si me permiten ser muy breve, pero puntualizar algunas cosas. Primero, por supuesto, saludar al señor subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, y también veo que está nuestra colega encargada de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Marta Caballero, por supuesto, a todos los alcaldes, y en particular al señor Sergio Arredondo, secretario ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Municipios. En realidad son simplemente 3-4 mensajes que quisiera aprovechar de compartir con ustedes, agradecerles esta oportunidad. Primero que nada, entender que el desafío principal que tenemos todos en este momento es disminuir la transmisión de persona a persona con la implementación de la campaña de sana distancia y quedarse en casa. Lo que en un contexto donde más de la mitad de la población o cerca de la mitad de la población vive al día es extremadamente difícil de implementar. Y entender también que hay que distinguir entre lo que es el brote actual, lo que estamos viviendo, el momento peak, que eventualmente va a acabarse, fin del brote, ojalá, como lo dicen las predicciones epidemiológicas, hacia finales de julio, la fase de desconfinamiento de julio y agosto y los rebrotes que van a venir. Lamentablemente, como dijo el doctor López-Gatell, no hay vacuna, y si la hay, para que llegue a México y sea utilizada masivamente, no podemos esperarla antes de 24 a 36 meses. Entonces, esta nueva normalidad con la que vamos a vivir es una nueva situación en donde en los próximos 2 y 3 años tenemos que actuar de manera muy vigilante para poder evitar, ¿no es cierto?, y mitigar los efectos de esta enfermedad, el COVID-19. En ese sentido, nosotros vemos 3 grandes desafíos, incluso 4, para los alcaldes y para el nivel municipal. El primero tiene que ver justamente con el hecho de que en esta fase 3 que se declaró a nivel país, existe este mosaico donde nos decía justamente el doctor López-Gatell que hay 949 municipios sin casos y hay una cantidad importante de municipios con baja transmisión, en donde todavía se pueden contener los casos, pero donde también hay que tomar medidas para aterrizar una de las recomendaciones del Consejo de Salubridad General que dio a conocer esta semana, de segmentar la movilidad en el territorio nacional. Ese es uno de los elementos muy importantes, así como el de regionalizar e incluso llevar a nivel municipal las medidas de mitigación de salud pública a nivel territorial. Muy importante va a ser el rol de los municipios
por supuesto también que la inmensa mayoría de quienes nos vamos a infectar probablemente del SARS-CoV-2 no vamos a desarrollar la enfermedad COVID-19. Sin embargo, a la escala mexicana, quienes desarrollen la enfermedad, incluso con sintomatología leve, van a ser incluso cientos de miles de personas probablemente. Dicho esto, hay que recordar justamente de que las zonas, la población activa ha sido la primera población que ha sido afectada por esta enfermedad. Y en este sentido, eso no debe hacernos pensar que el resto de la población, poblaciones más vulnerables, en situación económica más precaria, no van a ser afectadas también. Sí, lo van a hacer, y eso bien. Recordemos que las primeras infecciones vinieron por importación y relacionadas con importación, pero luego se generaron brotes, ¿no es cierto?, comunitarios, y es por eso que vemos justamente en México, en este momento de la infección, todavía una proporción importante de personas jóvenes infectadas, incluso fallecimientos. Pero eso va a ir cambiando. Como también va a ir cambiando la zona de afectación. La mayoría de sus municipios tienen zonas urbanas y zonas rurales. En este momento, y probablemente en este primer brote de la epidemia, son las zonas urbanas las que van a estar más afectadas. Pero eventualmente hay que prever a mediano plazo la afectación de las zonas rurales con las consecuencias diferenciadas en términos de acciones de salud pública, de intervenciones de promoción de la salud, de comunicación de riesgo y, por supuesto, de tratamiento propias, ¿no es cierto?, a la realidad de comunidades, muchas veces a mayoría indígenas y con menor accesibilidad a servicios de salud, con un primer nivel de atención que va a jugar un rol probablemente mucho más importante que el que va a jugar en este primer brote en los medios urbanos. Tercer gran desafío que tienen los municipios es entonces el poder atender de manera diferenciada la situación de vulnerabilidad de sus diferentes poblaciones a través de la dinámica y las diferentes fases de evolución de esta epidemia. Por último, recordemos que 30% de la población mexicana no tiene acceso 24 horas a agua potable y a agua incluso. Entonces ahí hay también, como sabemos que una de las principales intervenciones es el lavarnos las manos de manera adecuada, ¿no es cierto? Es justamente ver de qué forma se puede gestionar una procuración de mayor equidad en el acceso al agua. Evidentemente en el corto plazo hay muy poco que se puede hacer, sin embargo se pueden hacer algunas cosas, pero hay que ir pensando a mediano plazo y a largo plazo, porque esto va a estar con nosotros durante muchísimos años. Para terminar, y ya no quitarles más tiempo, reiterar la responsabilidad de los municipios, y eso no solo aplica para México, sino que para todos los países, en la aplicación de las medidas de sana distancia y de distanciamiento físico. Y yo ahí insistiría que no es distanciamiento social, es el momento de la cohesión social, es el momento de mayor solidaridad. Esto no se puede enfrentar ni por un municipio, ni por un estado, ni por un país. Es el momento de la solidaridad. De lo que se trata, sí, por supuesto, es de implementar medidas de distanciamiento físico que nos protejan, ¿no es cierto?, de la infección. Segundo, creo que hay que hacer una reflexión importante sobre el rol que pueden jugar los municipios en la activación de las redes de protección social. Y estoy pensando, por ejemplo, en la alianza con los DIF municipales, con los DIF estatales y con el DIF nacional, para implementar, por supuesto, medidas que atiendan las necesidades de aquellos que se ven más afectados por el distanciamiento físico y que por razones económicas tienen tendencia a escuchar un poco menos la campaña y los mensajes de comunicación de riesgo, que son los que van a proteger en primer lugar sus vidas, la vida de sus familias y de sus comunidades, pero están frente a una situación en donde o salimos y comemos y nos infectamos, o nos quedamos en casa y nos protegemos de la infección, pero quizás afectamos nuestra seguridad alimentaria y la de nuestras familias. Entonces los DIF municipal, la alianza que ustedes como alcaldes tienen y pueden hacer con esas estructuras es tremendamente importante. Y por último, creo que en términos de seguimiento podemos, por supuesto, ofrecernos para continuar acompañándolos en estas discusiones y en este foro,
Américas que iniciaron antes su periodo de epidemia generalizada y ver cómo y qué soluciones han ido dando los municipios a estos particulares desafíos que finalmente no son tan particulares, son desafíos que afectan a todos los municipios de la región de las Américas y del mundo. Eso, y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Un saludo también de nuestra jefa de la Unidad de Promoción de la Salud, la doctora Jerry Aikman, que fue quien hizo contacto con el señor Arredondo, el secretario ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Municipios. Muchas gracias. Gracias, licenciado Morales. Pues agradecerles de nuevo, nos llevamos rápidamente de acuerdos, el poder transmitir a nuestras organizaciones, a FENAM, a ANAC, obviamente al MAC, a través de CONAM o a través de cada presidencia, pues esta conferencia que yo creo es de gran utilidad para todos los alcaldes. En segundo, poder compartir con el doctor López-Gatell el documento técnico general que será emitido por la Secretaría de Salud Federal. El tercero, dar seguimiento y seguir en contacto con las autoridades, cosa que agradecemos, licenciado Morales, Cristian Morales, y al doctor López-Gatell. Y bueno, pues de nuestra parte, toda la disposición, todo el acompañamiento. Este tema es un tema que rebasa ideologías, que rebasa ideas políticas, y que somos parte del ejército, de parte de toda la Secretaría de Salud Federal y en los estados para hacer frente de forma valiente y de forma contundente a esta pandemia. Quiero agradecerles de nuevo y bueno, pues vámonos, cualquier otra cosa, estamos aquí en comunicación. Vámonos a comer guajolotas, doctor. Vamos. Muchas gracias. Gracias. En contacto, Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Abrazos, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Está muerto de risa. Pero pues es que hay que...